Desde tiempos remotos, la humanidad ha migrado en busca de mejores condiciones de vida. Lo que en sus orígenes fue una necesidad de supervivencia, hoy se traduce también en una expresión de solidaridad familiar: enviar dinero a casa. En la actualidad, más de 300 millones de personas viven fuera de su país de origen según la ONU. De ellas, más de 200 millones envían remesas de forma regular. Estas transferencias internacionales no solo sostienen a millones de familias, también representan un pilar económico para numerosos países. En 2023, según el Banco Mundial, las remesas globales alcanzaron aproximadamente 860.000 millones de dólares, superando incluso la inversión extranjera directa en muchas economías en desarrollo. Este fenómeno, impulsado por la migración, en algunos casos forzados, y la globalización, pone de relieve el esfuerzo, la resiliencia y el vínculo inquebrantable de quienes trabajan lejos de casa. Son historias de amor traducidas en moneda que recorren miles de kilómetros para convertirse en alimento, educación y oportunidades. Un ejemplo del impacto positivo que puede tener la migración cuando se acompaña de políticas justas y humanas. En el siglo XX, las remesas dejaron de ser un gesto individual para convertirse en un fenómeno económico y social a gran escala. Impulsadas por conflictos, crisis económicas y la búsqueda de oportunidades, se consolidaron como un pilar esencial en el contexto de la migración global. Ya en el siglo XXI, su volumen creció sin precedentes. Según el Banco Mundial, en 2023, las remesas a nivel global alcanzaron los 860.000 millones de dólares, desempeñando un papel clave en el desarrollo de más de 80 países. Sin embargo, este flujo de esperanza convive con tensiones crecientes, el endurecimiento de las políticas migratorias, los discursos de odio y el aumento de la xenofobia que desafían la estabilidad y dignidad de millones de personas que migran en busca de un futuro mejor. En este escenario global, las remesas no solo representan apoyo económico, son también un símbolo de resistencia, esfuerzo y conexión entre quienes se fueron y quienes esperan. La migración en América Latina sigue en aumento. Entre 2015 y 2020, la población migrante en la región creció un 56%, pasando de 9.4 a 14,8 millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Una de las razones fue la exacerbación de la migración venezolana, impulsada por la extrema derecha de este país, que promovió las sanciones económicas unilaterales a Venezuela a través de una narrativa política con promesas de acogida que muchas veces no se cumplieron. La movilidad humana en la región es un fenómeno estructural que exige respuestas urgentes, basadas en datos, cooperación regional y respeto a los derechos humanos. Esta misma región, contradiciendo el pronóstico del Banco Mundial, se convirtió entre 2019 y 2021 en la región del mundo con el mayor aumento en la tasa de remesas, registrándose para 2022 142.000 millones de dólares en remesas, como el caso mexicano, que recibe importantes ingresos a través de este mecanismo, que de igual forma contribuye, gracias a la mano de obra, en gran medida a la economía estadounidense. Aprovecho para enviar un saludo a todos nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, porque además de irse a buscarse la vida, de padecer de discriminación, de maltrato, por ser como son, gente buena, trabajadora, con mucha cultura, han logrado salir adelante y están ahora ayudando mucho a nuestro país. Los migrantes. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. En el mes de mayo se recibieron 3.200 millones de dólares de remesas. El mes con las remesas más cuantiosas desde que se tiene contabilidad de estos ingresos. Las remesas son ingresos compensatorios
que reciben las familias de los migrantes para cubrir necesidades del hogar, para la educación, para la salud y sin duda para generar patrimonio familiar. En el núcleo de la familia, en el núcleo local, en las comunidades, son fundamentales para la subsistencia de un número muy significativo de familias mexicanas. Esta fuente de ingresos mueve el consumo y a los pequeños negocios en las localidades. Y si no hubiera esos recursos, digamos, la movilidad en las tiendas de abarrotes, en las carnicerías, en las tortillerías, en las farmacias, en las ferreterías, no habría tal movimiento si no existieran estos importantes recursos que les llegan a las familias de muchas regiones de México. También en 2021, el Banco Mundial informó que África subsahariana recibió aproximadamente 49.000 millones de dólares en remesas en dicho año, debido a la gran cantidad de migrantes que transitan por la región, siendo Nigeria quien recibe regularmente los mayores flujos de remesas, seguida de Ghana, Kenia y Senegal, mientras que Sudáfrica es el mayor remitente de remesas a otros países africanos. En ese mismo año se registró el crecimiento de remesas en Asia Oriental en un 5,5%. En 2022, las remesas globales crecieron, impulsadas por el alto precio del petróleo, las transferencias desde Rusia a Asia Central y la solidez del mercado laboral en países desarrollados. En Asia Oriental y el Pacífico, el aumento fue del 0,7%, pero excluyendo a China, alcanzó el 3,8%. La región recibió 130.000 millones de dólares. También hubo alzas en Europa y Asia Central, Asia Meridional, América Latina y África subsahariana. Solo cayeron en Oriente Medio y el norte de África. En India, México y Filipinas se lideró en volumen. En Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, las remesas superaron el 20% del Producto Interno Bruto. En 2023, las remesas hacia países de ingreso bajo y medio crecieron un 3,8% según el Banco Mundial, superando así los niveles de los 2 años anteriores. América Latina y el Caribe registraron un aumento del 8%, Asia Meridional 7,2%, Asia Oriental y el Pacífico 3% y África subsahariana el 1,9%. En contraste, los flujos hacia Oriente Medio y el norte de África cayeron un 5,3% y en Europa y Asia Central bajaron un 1,4%. India, México, China, Filipinas y Egipto fueron los principales países receptores de remesas durante el año. En 2024, el flujo global de remesas aumentó de forma considerable, impulsado por las crisis que forzaron a millones a migrar en busca de estabilidad. Factores como la inseguridad en Haití, los conflictos en Sudán, Siria, Afganistán y el endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos de América reconfiguraron rutas y destinos migratorios. El impacto económico fue claro. Países como Tayikistán, Tonga, Nicaragua, Líbano y Samoa vieron crecer su PIB gracias al aumento de remesas que se consolidaron como un pilar de subsistencia para millones de familias. Una fuente muy importante de ingresos. De hecho, según cifras de Banco Central, 2023 cerró cerca del 9% del Producto Interno Bruto, lo que son los envíos de remesas desde el extranjero, representando estos unos casi 11.000 millones de dólares de ingresos de divisas a la República Dominicana. Entonces, en esto constituye una de las principales fuentes junto con lo que son las exportaciones, el turismo y las inversiones financieras directas. Las remesas están entre esos primeros renglones de recibo de divisas en el país y obviamente eso se traduce directamente a la economía doméstica de las familias porque va directo a todas estas familias que esperan esto para manejar sus presupuestos. El Banco Mundial proyectó que para finales de 2024, Asia Meridional registraría el mayor aumento en flujos de remesas a nivel global, un 11,8%, impulsado por el crecimiento sostenido hacia India, Pakistán y Bangladesh. En América, México y Guatemala seguirán siendo puntos claves debido al paso constante de migrantes en tránsito provenientes de Ecuador, Haití
y de otras latitudes. Sin embargo, el panorama dio un giro en noviembre tras el triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos, quien luego de asumir la presidencia en enero de 2025, su regreso al poder reavivó la criminalización migratoria en un país que atraviesa una crisis fronteriza y económica, según reportes en los medios internacionales. En pocas semanas, las nuevas políticas migratorias de Donald Trump impactaron el flujo migratorio en todo el continente americano y pusieron en riesgo a millones de personas que buscaban una vida digna en los Estados Unidos. Medidas como el cierre de la aplicación CBP One, la reanudación del muro fronterizo, el fin del TPS 2023 para venezolanos y la suspensión de admisiones de refugiados a partir del 27 de enero último afectaron incluso a quienes ya estaban en procesos legales. Se activó además un plan de deportaciones masivas que incluyó traslados forzados de migrantes venezolanos a Guantánamo en Cuba y a la Secot en El Salvador, acompañado de una campaña mediática que busca satanizar la migración y estigmatizar nacionalidades enteras. La retórica antimigrante de Trump no es nueva. En el debate presidencial de septiembre de 2024, realizado en Springfield, Ohio, afirmó sin pruebas que inmigrantes estaban comiéndose las mascotas de los residentes locales. El comentario fue respaldado por sus aliados y por él mismo, según testigos. No obstante, fue desmentido públicamente por medios nacionales y autoridades locales que lo calificaron como falso y alarmista. En lo que va de 2025, el panorama migratorio y de remesas sigue siendo complejo. Mientras persisten los conflictos armados, la pobreza extrema y la crisis climática, varios países refuerzan sus políticas migratorias, dificultando el acceso legal de quienes buscan mejores oportunidades. Millones de personas ven cerradas las puertas, no por falta de mérito, sino por barreras marcadas por la xenofobia y el racismo que les impide aportar a las economías que eligen y sostener a sus familias desde el exterior. Cada segundo, miles de dólares cruzan fronteras para sostener hogares, financiar estudios y hacer crecer pequeños negocios. Las remesas no solo son transferencias, son el vínculo invisible que une a millones de familias separadas por la migración. Hoy su impacto es innegable. Según el Banco Mundial, en 2023, las remesas globales beneficiaron a países como México, Guatemala, Haití, Ecuador y República Dominicana, entre los mayores receptores en América Latina y el Caribe. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional para las Migraciones y el Banco Mundial coinciden. Las remesas son clave para la estabilidad de economías vulnerables, llegando a representar más del 20% del Producto Interno Bruto en países como Honduras y El Salvador. Pero también hay beneficios para los países emisores como Estados Unidos de América, que es el mayor origen de remesas de todo el mundo. Según el Centro para el Desarrollo Global, el envío de estas genera un círculo virtuoso, dinamizador, que aporta al comercio, vivienda y servicios financieros. Y es que se estima que por cada dólar enviado, entre 25 y 40 centavos se quedan en la economía estadounidense en forma de comisiones, gastos logísticos y servicios relacionados. El panorama migratorio en 2025 se ha vuelto cada vez más complejo. Las nuevas restricciones en Estados Unidos y Europa han dificultado los procesos legales, cerrando el camino a quienes buscan una vida digna y estable. En el caso estadounidense, las políticas de la administración de Donald Trump han impactado directamente el bienestar de miles de migrantes y las remesas que con esfuerzo envían a sus países de origen. A finales de la semana pasada y el fin de semana vimos a Migración comenzar la detención selectiva hacia nuestras comunidades de inmigrantes. Vimos al presidente firmar una orden ejecutiva que señala a más comunidades migrantes. Y esta marcha de esta noche es para decir que vamos a dar pelea con amor, solidaridad y comunidad. Tenemos miedo de salir a comprar, tenemos miedo de que nos separen de nuestros hijos. No podemos ir al supermercado tranquila porque tenemos mucho miedo de salir a las calles. Este es un país donde los abuelos o bisabuelos de todos vinieron de otro país. Y creo que la gente en Nueva York entiende eso. La gente no lo olvida, pero en realidad nadie debería olvidarlo.
La administración Trump no solo impulsa deportaciones masivas y redadas, sino que también propone un impuesto del 5% a las remesas enviadas por personas no ciudadanas. Una medida que afectaría a millones de familias en América Latina y a economías como las de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde las remesas representan hasta el 20% del Producto Interno Bruto. Enviar $300 podría costar hasta 27 más, sin contar las comisiones, lo que anticipa una posible caída en el flujo de remesas y una pérdida directa para quienes más lo necesitan. Los gobiernos, los migrantes, las familias de los migrantes, todo el mundo está bastante asustado de esto. Estamos hablando de 50 millones de migrantes que envían dinero desde Estados Unidos al resto del mundo. De esos son 22 millones de inmigrantes que envían a América Latina y el Caribe. Y básicamente 15% o 20% son ciudadanos americanos naturalizados o nacidos en Estados Unidos que envían dinero. Entonces el impacto de este impuesto es bastante pesado para mucha gente que tiene ingresos básicamente de unos $3.300 mensuales. Muy agresiva, hay quien quiere subir el impuesto a 10%, hay propuestas para llevarlo a 37% y hoy se filtró una que salió aparentemente de la Casa Blanca, de que se prepara para tratar de prohibir el envío de remesas completamente. Es decir, cero. Pero el problema es que en primer lugar no pueden. Ajá. Físicamente no pueden. Se lo pueden impedir a personas que tal vez como un indocumentado no tenga todos sus documentos en regla, pero a un ciudadano estadounidense no se lo pueden impedir. Segundo lugar, esto implicaría que una ley que está ahorita por llegar apenas a votación en la Cámara de Diputados, luego de una negociación muy difícil entre los diversos grupos republicanos y que no tiene la aprobación de los demócratas, pues tendría que ajustarse al deseo de. Y luego, aparte de eso, tendría que ser examinada, tal vez modificada y votada en el Senado de los Estados Unidos. Y después de eso, reconciliar las dos versiones. O sea que es un camino largo, muy complicado, que exigiría muchas demandas mucha demanda política y mucha exigencia política por parte tanto del presidente Donald Trump como de los grupos interesados, específicamente los grupos que lo están haciendo. El impuesto a las remesas ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y se debate en el Senado de Estados Unidos. De aplicarse, afectaría al 97% del dinero que llega a México desde ese país. La administración mexicana ha criticado la medida por violar el tratado fiscal firmado en 1994, aún vigente, y por golpear directamente a millones de familias que dependen de esos envíos. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. Esta acción de Trump preocupó a la comunidad migrante ante la incertidumbre sobre el futuro de las remesas en territorio estadounidense. Pero hay preocupación en la comunidad de que esto se vaya endureciendo más al punto en el que se pretenda eliminar la posibilidad del envío de remesas hacia nuestros países. Entonces yo he tenido amigos que han mandado su dinero a México, por ejemplo, que han mandado sus cuentas, todo eso, porque tienen miedo de deportar y que se quede aquí todo, que se quede su dinero en el banco y no lo puedan recuperar. La administración Trump también golpeó brutalmente la migración hacia territorio estadounidense, al prohibir o restringir la entrada al país a ciudadanos de 19 países, incluidos Cuba y Venezuela. Hoy estoy firmando una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. La fuerza de las restricciones que estamos aplicando depende de la gravedad de la amenaza planteada. La lista está sujeta a revisión en función de si se realizan mejoras materiales y asimismo se pueden agregar nuevos países a medida que surjan amenazas en todo el mundo. Los ataques sistemáticos de la administración de Donald Trump ignoran la valiosa labor de millones de migrantes que trabajan duro para sostener la economía estadounidense. Muchos de ellos envían remesas vitales a sus familias, especialmente en países como México, uno de los principales receptores de esta ayuda económica en todo el mundo. Sí, México, como sabes, es un
país receptor de remesas, somos el segundo país que más remesas recibe después de la India. O sea, ya le ganamos a China. O sea, es realmente muy importante que todos nuestros trabajadores y trabajadoras mexicanas que van a Estados Unidos envían sus ahorros, sus remesas directamente a sus familiares aquí en México. Si un trabajador allá gana $1,000, por ejemplo, envía el 20% de sus remesas viene al familiar. Entonces realmente pues es un apoyo muy grande para muchas millones de familias aquí en México que utilizan esas remesas pues para pagar mejor educación, para pagar salud, para pagar la casa, para crecer un poquito la vivienda. Entonces realmente son muy, muy importantes. Por eso el año pasado recibimos, como ustedes saben, 65,000 millones de dólares que entraron al país y que pues obviamente sirven muchísimo no solamente para el sostén de las familias receptoras, sino también pues para la dinámica económica del país. Por supuesto que estamos en contra de que se puedan gravar esas remesas allá en Estados Unidos. Esperemos que tengan una racionalización más pues importante de qué tipo de medidas les puede servir para sus estadounidenses allá y que tampoco afecte pues a los trabajadores que de manera ardua, tú conoces el trabajo que hacen los mexicanos allá, que es desde el campo, la manufactura, la construcción, trabajan en situaciones muy difíciles, con mucho, pues le ponen todo su ahínco al trabajo, entonces realmente pues no se merecen ese trato. Aunque no siempre sean constantes, las remesas son un apoyo vital que millones de migrantes envían a sus familias. La ONU estima que 1 de cada 9 personas en el mundo recibe este tipo de ayuda, que es 3 veces más importante que la cooperación internacional. Sin embargo, alertan sobre los crecientes obstáculos: altas comisiones, costos de transferencias internacionales, conversión monetaria y barreras que complican el envío de ese esfuerzo convertido en sustento. Cada 16 de junio se celebra el Día Internacional de las Remesas, una fecha para reconocer el esfuerzo de millones de migrantes que sostienen a sus familias desde el extranjero. Según la ONU, en 2023 se enviaron más de 669,000 millones de dólares en remesas a países en desarrollo. La jornada busca reducir los costos de envío, mejorar el acceso digital y fortalecer la inclusión financiera de quienes, con su trabajo, hacen posible una vida más digna para los suyos. Las remesas son mucho más que transferencias de dinero. Representan el esfuerzo, el amor y la responsabilidad de millones de migrantes que, aún lejos de casa, siguen presentes en la vida de sus familias. Pese a su impacto positivo, persiste el desprecio hacia quienes las envían. Y en muchos países receptores de migración, los trabajadores enfrentan discriminación, exclusión social y falta de derechos básicos, a pesar de ser mano de obra esencial en sectores clave como por ejemplo la agricultura, la construcción o el cuidado. Sin dejar de mencionar los beneficios que aportan a las economías emisoras, como es el caso de la mayor del mundo, que es Estados Unidos. Las remesas son, en esencia, el rostro más humano de la globalización y el testimonio del aporte real de quienes migran con la esperanza de un futuro mejor. Así finalizamos esta edición. Como siempre, les invitamos a seguir en sintonía de Telesur, a acompañarnos en nuestras redes sociales y a reencontrarnos la próxima semana en una nueva cita con Entre Fronteras.